Escuchas Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook, Estrategia Intelectual. Bitácora Fiscal, dirigido para todos los estudios de la materia fiscal contable, enfocada siempre al público que tan amablemente nos sintoniza. Doy la bienvenida a todos los radioescuchas y los invito a sintonizarme cada 15 días en punto de las 12 del día. El tema a tratar en esta emisión será contabilidad creativa. Y pues bueno, señores, nos habíamos ausentado por ahí por algunos detalles de salud, complicaciones que tuvimos, pero aquí estamos al aire como siempre para compartir este conocimiento que pues en determinado momento pues nos vamos a ir de este planeta a otra dimensión y pues es mejor compartirlo con todos ustedes. Señores, hablar de lo que es la contabilidad creativa hace como que una mella, ¿no? Hace una mella porque realmente existirá la contabilidad creativa, ¿sí? Hemos hablado de lo que es la contabilidad fiscal, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de contabilidad electrónica, tenemos los fundamentos de la contabilidad, tenemos contabilidad financiera. Bueno, acá realmente entonces hablar de lo que es la contabilidad creativa, ¿realmente es una falacia? ¿Realmente es algo de poca credibilidad? O bueno, entonces, acuérdense por ahí. Vamos a ver entonces. La contabilidad creativa, acuérdense, ¿sí? Consiste en el aprovechamiento de las posibilidades de las normas contables que otorgan para la presentación de la información. Entonces miren, acá dice, es el aprovechamiento de las posibilidades de las normas contables que otorga para la presentación de la información. O sea, que me lo está dejando a mi libre albedrío. O sea, que cada uno de nosotros lo vamos a interpretar como queramos. Bueno, eso nos dice la definición, en sí nos está diciendo en qué consiste la contabilidad creativa. Pues esta expresión en los últimos tiempos ha pasado a formar parte del lenguaje contable y ha traído grandes consecuencias tanto en el ámbito financiero como en el económico y tributario. Acuérdense también que por ahí la contabilidad creativa es un fenómeno que está en boca de todos y que ha aparecido continuamente en la prensa por la serie de escándalos financieros que se han hecho famosos a nivel mundial, como lo son los de Enron, el WorldCom, Parmalat, entre otros, ¿sí? Todo esto nos llegaríamos a hacer una pregunta. ¿La contabilidad creativa entonces es la base de los escándalos financieros tan sonados? ¿O es una mágica herramienta que legalmente permite obtener mejores resultados? Los usuarios de la información y sus necesidades de información son variados y por lo tanto las formas de presentación de los estados contables también pueden serlo, ¿sí? Dependiendo de la empresa, ¿sí?
esta información puede adecuarse de manera que refleje una imagen acorde a lo que los usuarios quieren ver, no siendo siempre necesario la real ni la mejor. Entonces aquí vengo a la reflexión y comento lo siguiente, señores. O sea, que nosotros como asesores fiscales, nosotros como asesores contables, ¿sí? Muchos ya se casan con la idea de que sabes que yo soy contador y yo soy fiscalista. Punto. A mí ni me hables de contabilidad, porque realmente la contabilidad la van a hacer mis auxiliares, mis contadores que me estén ayudando ahí, mi equipo de trabajo. A mí háblame de impuestos, yo soy fiscalista, ¿no? Señores, nosotros cuando fuimos a las escuelas, a las universidades, preparatoria, me acuerdo, en la preparatoria llevamos una área de económico administrativo, ¿sí? En la cual, si yo me acuerdo, llevamos contabilidad, ¿sí? Llevamos administración y llevamos economía. Para empezar llevamos contabilidad, ¿sí? Y ahí nos enseñaron la famosa teoría de la partida doble, ¿sí? Creada por el monje López Pacioli. Entonces, ahí viene, o sea, nos estaban diciendo, ¿sabes qué? A todo cargo corresponde un abono. Ok, perfecto. Entonces, ahí viene la historia, viene caminando poco a poco. Y me está diciendo que, ¿sabes qué? La información financiera, tú la puedes variar dependiendo de la empresa que sea y dependiendo para los fines legales, económicos o fiscales que tú quieras. Entonces, aquí vamos a ver, señores. O sea, si yo tengo una empresa, José Benjamín Sánchez Castillo es el dueño de la empresa El Patito Feo SADCB y necesito obtener un crédito bancario, ¿sí? La filosofía de una institución de crédito es que tú tengas flujo de efectivo. Entonces, si tú tienes un flujo de efectivo, por lo tanto tienes liquidez. Y como tienes liquidez, vas a poder pagar el crédito. Pero ¿qué pasa, señores, con la mayoría de las empresas que tenemos en nuestro país o que asesoramos? Son empresas familiares, ¿sí? O sea, empresas que realmente están conformadas por la familia y en sí el que manda en esa empresa es uno que podríamos decir, vulgarmente hablando, es el dueño de la empresa. Entonces, como son empresas familiares, tienen por objeto de ir tomando de dicho capital, de dichos ingresos, pues para ir subsistiendo, ¿sí? A ver, contador, sácame un cheque al portador por 5,000 pesos. Ajá, objetivo, razón, tú sácalo, yo lo necesito. Y ahí después lo comprobamos con facturas menores a 2,000 pesos. Ah, o sea, que entonces, realmente toda la empresa nada más la creo para con fines de obtener un ingreso para alimentar a mi familia. Y ahí vienen esos detalles, ¿sí? Porque esas empresas financieramente después tienen esos descalabros, ¿sí? Ya no tienen liquidez. Y fiscalmente hablando, señores, es tan cotidiano analizar la información que te depositan, un ejemplo, 1,000,000 de pesos anuales y te facturan a través de CFDIs 999,850, dejando una utilidad de 150 pesos. O sea, con tal de no pagar contribuciones, como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Que es contribuir al gasto público de la forma equitativa, ¿sí? Y proporcional. Tú, para empezar, no lo estás haciendo como empresa familiar, ¿sí? Porque no quieres contribuir al gasto público. Número 2, como todo tu liquidez, tu flujo de efectivo salió, ¿sí? Tus razones financieras, cuando se analizan los estados financieros para solicitar ese crédito bancario, pues no tienes liquidez ni apalancamiento financiero, que son una de las razones financieras que por lo regular siempre te va a pedir un banco. Entonces, ahí viene lo bueno. Contador, José Benjamín Sánchez Castillo. Fíjate que voy a solicitar un crédito bancario. Necesito que me hagas unos estados financieros maquillados. Y ahí es a donde viene esto, ¿no?
La contabilidad creativa entonces es la base de los escándalos financieros tan sonados, que nosotros ya vamos a formar parte de un escándalo financiero, sino que de menor magnitud. Es una herramienta mágica que legalmente permite obtener mejores resultados. ¿Es una herramienta mágica? No, simplemente es una falsedad mágica, ¿sí? Que tú, como responsable de esa información financiera que se obtuvo a través de las operaciones de un periodo, llamémosle mensual, trimestral, semestral o anual, está en tus manos crear esa contabilidad creativa para que te den el crédito bancario. Entonces, como tú estás formando parte de esa contabilidad creativa o contabilidad mágica, ¿sí?, que supuestamente, legalmente existe, que a esas alturas realmente no existe, nosotros nos hacemos simplemente harakiri. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el contador agarra sus estados financieros y los empieza a maquillar. Oye, contador Benjamín, no te entiendo eso de maquillar, como que me suena muy maquiavélico. Explícame por favor qué es maquillar. Bueno, se dice que la maquillada de estados financieros es reflejar utilidades contables ficticias. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Bueno, como tú tienes una fluidez a través de utilidades, le vas a demostrar a la institución financiera a donde quieres obtener el crédito que tienes para pagarle, ¿sí? Y ahí es a donde entra la incongruencia de muchos contribuyentes que dicen, bueno, yo, que soy representante legal o dueño de la empresa familiar del Patito Feo SADCB, ¿sí?, ¿cómo es posible que el banco me esté diciendo que tenga yo dinero para poderle pagar o haya fluidez dentro de mi empresa para poder cubrir ese crédito? O sea, es algo irracional. Si yo te estoy pidiendo un préstamo a ti, institución financiera, es porque yo no tengo dinero. Y quiero ese dinero para capitalizar mi empresa y poder seguir con las actividades cotidianas y usuales de mi empresa. Entonces, ahí vienen estas cuestiones, ¿no? De que el contador público, ahorita en pleno siglo, ya casi 22, ¿sí?, existe en él esa moralidad, existe en él ese libre albedrío de hacerlo o no hacerlo. Cuando tú solicitas ese crédito bancario, va incluido, ¿sí?, tu firma, tu número de cédula y demás datos que ahorita ya están pidiendo las instituciones financieras. Entonces, pensar que la contabilidad creativa es un mero fraude le quita al ingenio a quien sabe aprovechar las posibilidades que las mismas normas contables y criterios ofrecen, ¿sí? Entonces, realmente, la contabilidad creativa tiende a ser un espejismo, ¿sí? Tiende a ser una falacia que simplemente se emplea para beneficio de quien lo requiera. Pero bueno, vamos más para allá entonces. Aterricemos entonces cómo está nuestro país últimamente, ¿sí? Haciendo un poquito de historia, en su momento, ahorita que iniciamos el programa, pues hice por ahí un recuento de los fraudes que hubo en su momento, ¿no? Y vuelvo a tocar, ¿sí?, una publicación que encontré por ahí en internet, a donde nos decía que a finales del año 2001 se hizo pública la quiebra de Enron, empresa que la revista Fortune nombró como el negocio más innovador durante 6 años consecutivos.
empleaba más de 20.000 trabajadores y reportaba ganancias anuales por 100 billones de dólares. Pero comenzaron a surgir datos sobre las prácticas contables realizadas por la empresa para inflar ingresos y ocultar sus deudas. Entonces, ¿qué quiere decir, señores, acá? Que dentro de un estado financiero, así como les está diciendo esta información, ¿sí?, tenían deudas dentro de lo que era el pasivo corto, mediano y largo plazo, que no se mostraron en ese estado de posición financiera, ¿sí?, que aún así, como no se demostraron, tendieron a inventarse ingresos, ¿sí?, que tenían ingresos y que esa empresa era viable para poder invertir en ella, ¿sí? Ahí engañaron a los usuarios de la información financiera, que prácticamente eran los inversionistas. Le inyectaron capital a la empresa porque pensaron que con esas utilidades reflejadas iban a obtener un muy buen ingreso de acuerdo al número de acciones que habían invertido, ¿sí? Pero ¿cómo había logrado, ¿sí?, engañar por tanto tiempo a miles de inversionistas y a los analistas financieros más adecuados? Pues la respuesta es simple, pero engañosa, con muchísima creatividad, ¿sí? En esa época se acuñó el término contabilidad creativa para definir las prácticas contables en que ocurrieron muchas empresas para crear un espejismo con respecto a su situación financiera. Las firmas innovadoras quebraron y motivaron la creación de la legislación Sarbanes-Oxley para regular la contabilidad privada, primero en Estados Unidos y posteriormente con adecuaciones particulares en el mundo. ¿Por qué esta situación es digna de tenerla presente? Pues sí, porque prácticamente esta práctica entró a todos los sectores, y uno de ellos fue la contabilidad gubernamental, ¿sí? No nada más en lo privado, sino también en lo público. Y por ello, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, decretada por el Congreso de la Unión en el 2008 y que inició su vigencia en el 2009, pretende eliminar estas nocivas prácticas, homologando todos los criterios y procedimientos de registro de las cuentas públicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación, los estados y el Estado de México, así como sus municipios y organismos políticos administrativos. Pero aunque su cumplimiento es de observancia obligatoria, algunos estados están muy rezagados en sus leyes para cumplir lo dispuesto, ¿sí? Entonces, realmente, si te das cuenta, esa mágica contabilidad que nosotros tenemos en nuestras manos, pues va a ser a criterio de cada individuo, ¿sí? Va a ser a criterio de cada quien como quiera obtenerla y aplicarla. Acá realmente es necesario sentarnos a ver para qué quiero realizar esa contabilidad creativa, para qué quiero engañar a los usuarios que van a obtener esa información. Acuérdense, ¿sí?, que la función de la contabilidad en su desarrollo, la contabilidad transita por la huella histórica del comercio y la industria. Se estructura mediada que surge y evoluciona el crédito, la banca, la maquinación y las corporaciones mercantiles. Entonces, todo esto, si te das cuenta, tiene un antecedente, ¿sí? Por ello, hacer una historia de la contabilidad y establecer su significado tiene como referencia imprescindible la historia del comercio. Muy extenso, por cierto, ¿sí? Pero resulta un tema analizado, ¿sí? O sea, desde que nosotros tenemos uso y razón, pues el comercio ya existía desde cuándo. Pero para que no lleguemos a todos estos detalles que estamos platicando de la contabilidad creativa, ¿sí?, es necesario mencionar algunas cuestiones de relevancia. ¿Por qué? Señores, acuérdense que vamos a hacer aquí una reflexión. Ya vimos que la contabilidad creativa simplemente es un engaño, es una información fraudulenta
que se obtiene para obtener intereses propios y satisfactorios. Entonces, vámonos desde la historia de lo que fue la contabilidad, ¿sí? La contabilidad en sí, tenemos el legado de Blanco de Fray Luca da Borgo Pacioli. Él, en su momento, cuando Copérnico proclamaba que la Tierra, el planeta azul, giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, se aludía a ello como el legado azul de Copérnico. Al mismo tiempo, su contemporáneo Fray Luca Borgoli de Pacioli dio a conocer la obra cumbre de la contabilidad, misma que fue equiparada en importancia al descubrimiento de Copérnico y el uso del debe y el haber, por lo que la profesión contable le denominó el legado azul de Fray Luca de Pacioli. Entonces, él sacó una serie de principios hasta cierto punto religiosos, porque un principio que él redactó en esa obra maestra fue el principio de la protección de la competencia, el cual decía, ¿sabes qué? En el nombre de Cristo Jesús, las operaciones del día de hoy serán las siguientes. Fray Luca menciona en su obra que con esa frase los comerciantes de Venecia iniciaban su primera póliza o documento del día. Si un empresario es honrado, dedica una parte de su patrimonio a una actividad lícita, es como el gallo, se levanta temprano, canta, que es trabajar, tan luego amanece y siempre está en vigilia, y adicionalmente protege sus operaciones diarias con esa frase que los resguarda de las malas y tenebrosas vibraciones de la competencia. De esta manera el comerciante prácticamente estaba asegurando de que obtendría utilidades y no pérdidas, ¿sí? En lo personal, pues se reflexionó, ¿qué pasaría si todos los contadores rescatáramos este principio y así iniciáramos la primera póliza contable de nuestros clientes o de la empresa donde laboramos con la frase mencionada? ¿Se obtendrían utilidades? ¿Se incrementarían los flujos de efectivo? ¿Saldrían de la crisis? ¿Será este principio válido en función de la religión que profesamos y dependemos de la fe? Pues no, señores, simplemente el principio de la protección de la competencia de este ilustre, ¿sí?, Fray Luca de Pacioli nos está diciendo, ¿sabes qué? Debes de tener moralidad, ¿sí? Debes de tener esa virtud de no engañar, ¿sí?, de no hacer con tu herramienta tan poderosa que es el conocimiento, ¿sí?, llegar a corromperte, llegar a engañar a los usuarios de la información financiera. Entonces, si te das cuenta, todo tiene una lógica. Porque entonces, el segundo principio, ¿sí?, de este mago, ¿sí?, que así denominamos porque fue el padre de la contabilidad, Fray Luca da Borgo de Pacioli, en su segundo principio nos menciona el principio del valor jurídico. El contador dice, firmaba lo que contabilizaba para responsabilizarse, pero sobre todo porque al registrar el asiento y firmarlo, hacía prueba plena de la autenticidad de la operación y servía de testimonio documental ante cualquier juzgado. ¿Seguiremos firmando con la misma conciencia? Cuando nosotros firmamos esos estados financieros maquillados, ¿realmente estamos haciendo un acto de conciencia? ¿Se habrá perdido esa solemnidad y fe en la que debamos a las operaciones al estampar nuestra firma? ¿Sí? ¿Realmente lo estamos haciendo con esa responsabilidad de decir, sabes que las cifras que estoy aquí expresando financieramente son reales? Y no voy a engañar a los usuarios de la información financiera. ¿Realmente se seguirá aplicando ese principio de valor jurídico de Luca Pacioli? Dejémoslo ahí, no me conteste. Un tercer principio de Luca Pacioli dijo, el principio de la legibilidad. Los registros contables deben de hacerse con letra clara, lo mejor posible.
que sea perfectamente legible por cualquier lector. El registro debe de ser limpio, sin tachaduras ni con borrones. Bueno, entonces cuando nosotros estamos aquí tratando de hacer una contabilidad creativa, estaríamos faltando al principio de la legibilidad, ¿sí? Dice que debe de ser limpio, sin tachaduras ni con borrón. ¿Hemos tenido oportunidad de ver la letra que se utiliza en los registros anteriormente? ¿Seguirá existiendo actualmente la misma diligencia en la elaboración de los registros y pólizas contables? Pues yo considero que no. ¿Vale? Entonces, si nada más analizamos lo que son estos tres principios, ¿sí?, de este legado sur de Fray Luca de Pacioli, pues yo creo que estamos fallando los tres principios de la protección de la competencia, el principio del valor jurídico y el principio de la legalidad. Por algo, señores, por ahí nada más como un dato, el principio del signo de la cruz y el principio de la misión de la profesión, ¿sí? Acuérdense que en la contabilidad manejamos una famosa cuenta T. Todos aquellos que llevamos contabilidad a mano en su momento en las aulas, realizamos nuestras hojas de trabajo a mano y realizamos nuestro mayor en esa famosa cuenta T. Pues bueno, ese tiene un origen y se llamó el principio del signo de la cruz. Verdadero asombro, luz y alegría y motivo de satisfacción causó en mí descubrir que la famosa cuenta T, que se nos enseñó en el primer semestre de nuestra carrera, tiene sus orígenes y no es otra cosa que el signo de la cruz. Pacioli señala, el libro diario adoptará para su rayado la forma del signo de la cruz, en donde está el famoso debe y haber. Pacioli recomendaba que en el caso del mayor adoptara para su rayado la forma del signo de la cruz. Aparte del nombre de la cuenta, se mencionara de ambos lados la palabra Jesús, y de esa manera proteger y bendecir las operaciones registradas en cada cuenta. Entonces, imagínense que arriba había una raya, y en esa raya se escribe la palabra Jesús. Abajo iba el nombre de la cuenta, que en este caso podría ser caja, y de un lado el debe y el haber. Pues bueno, señores, vamos a unos mensajes comerciales, pero antes te recuerdo los datos para que te comuniques con nosotros. Puedes hacerlo a través de Estrategia Intelectual, a través del Twitter, el Facebook o el correo electrónico, los teléfonos que conoces. Regresamos a la brevedad para seguir con este tema de la contabilidad creativa, porque vamos a ver la contabilidad electrónica que tiene que ver con lo creativo. Regresamos en unos breves minutos. De conocer todo sobre el primer Congreso Empresarial y de Emprendimiento, el crecimiento para su profesión o empresa, 16, 17 y 18 de junio en Acapulco, Guerrero. Neuroventas, fiscal, seguridad social, derecho, emprendimiento, finanzas, desarrollo personal, imagen corporativa, todo en 30 horas y con 15 expertos. En el sitio perfecto para lograr tanto. Copacabana Beach Hotel Acapulco. Conferencias magistrales, acceso a zona de stands, pláticas con expertos, descuentos en aula virtual, material impreso y networking, sorteos, diploma de participación digital e impreso. El crecimiento para su profesión o empresa. El Congreso es presentado por
Census, consultoría y capacitación, estrategia intelectual, radio web, espacio de excelencia, coaching life and business, tuconferencista.net, comunidad virtual de coaches y conferencistas, y ANIM, Asociación Nacional para la Igualdad Masculina. Comunícate y pregunta por promociones y paquetes especiales para ti. Primer Congreso Empresarial y de Emprendimiento. El crecimiento para su profesión o empresa. Acapulco, Guerrero, México. 16, 17 y 18 de junio. ¿Te gustaría disminuir tu carga administrativa en la elaboración de los trabajos contables, fiscales y administrativos, así como tener las herramientas necesarias para dar una alternativa de presentación a tus trabajos elaborados en Excel? Entonces adquiere el curso del maestro Rogelio Martínez Santana, taller de Excel para contadores y administradores. Haz que Excel trabaje para ti, no que tú trabajes para Excel. Su amplia experiencia como contador público certificado y autor de varios libros enfocados al uso de Excel en la contabilidad harán que logres avances sorprendentes en el tema. Recuerda que puedes pagar con tarjeta de crédito o débito el mismo día del evento. Regístrate en estrategiaintelectual.com y pide informes o haz reservación al 222-185-6412. Este 9, 16 y 23 de junio, el curso en línea Taller de Excel para Contadores y Administradores, a cargo del maestro Rogelio Martínez Santana, estará listo para ti. 21 horas de capacitación solo por estrategiaintelectual.com. Curso con valor curricular, 21 puntos para la norma DPC. Estrategia intelectual más cerca de ti. Inauguramos nuestra sede Tapachula, Chiapas. Con un gran curso, CFDI 3.3 y complementos fiscalizadores, con énfasis en pagos provisionales y revisiones electrónicas. Conoce los elementos fiscales y técnicos para implementar los cambios de los comprobantes fiscales del CFDI 3.3, obligatorios a partir de este 2017, aplicables a los departamentos de contabilidad, facturación, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Expone el contador público certificado Mario Orlando Beltrán López. Asiste este martes 13 de junio en el Salón Equipanés, en el Hotel San Francisco, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Costo, 1,000 pesos, IVA incluido. Y pago en cuenta bancaria Scotiabank. Informes de pago y el curso al correo tax-ista@hotmail.com y al teléfono 962-601-2554. Incluye entrega de material. En conocimientos y experiencia, somos la capacitadora. Estrategia intelectual, ahora en Tapachula, Chiapas. Escuchas Estrategia Intelectual Radio. Síguenos en Facebook. Estrategia Intelectual. ¿Correcto? Tú me dices, me das la indicación. Pues bueno, señores, ya regresamos para continuar con tu programa Bitácora Fiscal. Te recuerdo que el tema que estamos comentando en esta emisión pues es contabilidad creativa. En el bloque anterior te estaba yo comentando, te estaba yo dando más o menos una introducción o te estaba yo hablando de manera general qué era la contabilidad creativa, ¿no? Por ahí hay muchos términos que existen en otros países, por ahí algunos autores, ¿sí? Realmente la contabilidad creativa, ¿sí?, ha sido de gran impacto en la economía, hasta el punto que los mercados han perdido la confianza en los principios de contabilidad generalmente aceptados en ese momento, que ahora son los postulados básicos, ¿sí?, en los auditores y en los asesores y en nosotros los contadores públicos. Entonces, acá realmente habría que analizar ciertas cuestiones, ¿sí? La contabilidad creativa, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué se hace la contabilidad creativa? Podríamos responder que depende del tipo de empresa que lo va a utilizar, lo que implica que existen diferentes tipos de contabilidad creativa
Entonces, realmente, aquí deberíamos hacer un uso racional de todo ello. ¿Sí? Las tipos de contabilidad creativas, ¿sí?, son muchas. Unas las utilizan las empresas que tienen un tamaño significativo, en el cual los administradores son personas diferentes a los accionistas, y otra la utilizan las pymes. En la gestión de la sociedad la hacen los mismos socios, ¿sí? Por ejemplo, los familiares que veníamos hablando. En el caso de grandes empresas, normalmente que cotizan en la bolsa, los administradores, consejeros, gerentes, son asalariados, ¿sí?, así como los salarios de una alta dirección en la empresa. Pero los verdaderos dueños de la empresa son los accionistas. Y mientras los accionistas quieren sacar el máximo dinero de su inversión, los administradores, en algunos casos, quieren sacar el máximo dinero de la empresa y permanecer en sus cargos muy bien remunerados el mayor tiempo posible. A este tipo de administradores les interesa que la empresa dé beneficios contables y que además estos vayan aumentando año con año. Entonces realmente aquí vemos que en sí la contabilidad creativa es ir engañando, ¿sí?, ir engañando a los diferentes usuarios de la información financiera. Porque llega el momento entonces que nosotros presentamos dicha información y obtenemos beneficios. Pero bueno, realmente esa información, acuérdense que también tiene hasta cierto punto consecuencias, ¿sí? Acuérdense que por ahí nos estaban diciendo y nos comentan en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que es el que regula la defraudación fiscal, ¿sí?, y nos dice que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Ah, ok, señores. Entonces, este delito, ¿sí?, tiene una sanción de prisión que depende del monto de lo defraudado, pero que va de 3 meses hasta un máximo de 9 años, pudiendo incrementar tales penas en una mitad, así que el delito es calificado, según los distintos supuestos regulados en el mismo precepto. De esta forma, en el 7º párrafo del citado artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se señalan en varios incisos cuando el delito de defraudación fiscal, así como los asimilados al mismo que se regulan en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación, sean calificados. En relación a la contabilidad, en el inciso D de dicho párrafo se señala lo siguiente: el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código serán calificados cuando se originen por, inciso D, no llevar los sistemas, no llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros, ¿sí? Entonces, de todo lo anterior podemos concluir: las conductas que llevan a ser considerado el delito de defraudación fiscal como calificado deben haber sido realizadas de manera previa a la comisión del delito de defraudación fiscal, ya que se señala que dicho delito y contemplados en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación deben tener su origen en alguna de las conductas señaladas como calificadas, por lo que obvio, que entonces el contribuyente debe de haber incurrido inicialmente en alguna de las causas consideradas como calificadas. Entonces, no llevar los sistemas o registros contables a que se está obligado conforme a las disposiciones fiscales, ¿sí?, se considera como calificada. Asentar datos falsos en los sistemas o registros contables a que se está obligado conforme a las disposiciones fiscales es calificado. Entonces, realmente, el no llevar contabilidad hasta cierto punto, ¿sí?, se puede considerar que no es un delito fiscal. Pero el engañar, ¿sí?, el de asentar datos falsos en los sistemas de contables, sí se puede considerar como un delito, ¿sí? Realmente,
aquí es importante, ¿sí? Porque esos cuestionamientos que nos están haciendo dichos preceptos serían hasta cierto punto un peso para nosotros como asesores. Entonces ahí vienen todas estas cuestiones. Realmente nosotros tendríamos que tener cuidado en todo lo que registramos, ¿sí? Desde que empezamos a llevar nuestros registros de contabilidad, que eran manuales, mecanizados, computarizados, ¿sí? Ahí nosotros tenemos la posibilidad de hacer esa contabilidad creativa. Pero estamos viendo que el propio código también ya te está limitando, te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú asientas un dato falso, puede ser un delito, o puede originarse una discrepancia y vas a pagar impuestos, ¿sí? Realmente lo que es la contabilidad, ¿sí? Acuérdense que por ahí había unas definiciones, que era un proceso que recoge y selecciona información económica financiera relevante. La interpreta, la cuantifica, la registra, mostrando como producto final unos informes que sirven al usuario de los mismos en la toma de decisiones. Entonces, si tenemos contabilidad creativa, realmente no nos va a servir de nada la toma de decisiones reales. Vamos a engañar para obtener un beneficio. La NIF A1 define la contabilidad como una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afecten económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afecten económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Entonces, para empezar, vamos a ver qué nos dice este concepto. Para empezar, es un sistema de información económica financiera. Clasifica, registra e interpreta información. Sirve de base para la toma de decisiones. Entonces, nosotros realmente al hacer esta clasificación y registro de la información, está en nuestras manos hacer esa contabilidad creativa, ¿o no? ¿Sí? Va a depender, ¿sí?, hasta cierto punto para qué objeto la necesito. Pero bueno, realmente aquí, esa contabilidad, ¿sí?, esa información contable, es de suministrar información útil para la toma de decisiones. Cuenta hoy con aceptación generalizada y aparece en numerosos pronunciamientos de organismos profesionales. Atrás ha quedado el concepto de que la única razón para mantener sistemas contables es cumplir con las normas legales que lo exigen. Esto también es un objeto, pero no lo principal, ¿sí? Realmente, ahora sí el origen de la contabilidad tiene muchos antecedentes. Servía en su momento para registrar, para tener un control, pero hoy sirve para toma de decisiones, para poder obtener beneficios de esa información financiera. Entonces, si es fraudulenta, lleva doble objeto, ¿sí? Al considerarse fraudulenta, quiere decir que estoy engañando, estoy manipulando, estoy maquillando, estoy haciendo mágica esta contabilidad para obtener un beneficio propio. Pero bueno, vámonos más allá, ¿sí? Muchos me pueden decir, ¿sabes qué, contador? Nosotros no llevamos contabilidad, ¿sí? Yo no estoy obligado a llevar contabilidad. A mí ni me importa si es creativa o no es creativa. Yo soy régimen de corporación fiscal, ¿sí? Soy un pequeño contribuyente. Realmente yo no llevo contabilidad. En otros programas, señores, había yo hablado de los del régimen de corporación fiscal y las normas de información financiera. Al hablar de normas de información financiera, di a entender que los RIF llevaban contabilidad como tal. Lo del régimen del sector primario, sí, que son los ganaderos, avicultores, pescadores, sí, y agricultura, también llevan contabilidad financiera. Entonces, todos llevamos una contabilidad. Para empezar, sí, nada más para hacer una fundamentación de la contabilidad, vámonos al Código del Comercio, ¿sí?
Y ahí en su capítulo 3, en el artículo 33, nos habla de la contabilidad mercantil y te dice que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema de contabilidad adecuado. ¿Sí? Este sistema podrá llevarse mediante los instrumentos, recursos, sistemas de registros y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares del negocio, pero en todo caso deberá satisfacer los siguientes requisitos dinámicos. Dice, permitirá identificar las operaciones individuales y sus características, así como conectar dichas operaciones individuales con los documentos comprobatorios originales de las mismas. Permitir dejar la huella de las operaciones individuales a las acumulaciones que den como resultado las cifras finales de las cuentas y viceversa. Permitirá la preparación de los estados que incluyan la información financiera del negocio. Entonces, si te das cuenta, el artículo 33 del Código de Comercio, ¿sí? Capítulo 3, te dice que debe de llevar información financiera, o sea, estados financieros. Allí su artículo 34 también te menciona, dice, cualquier que sea el sistema de registro que se emplee, los comerciantes deberán de llevar un libro mayor, ¿sí? Y en su caso de las personas morales, el libro de los actas, sin perjuicio de los requisitos especiales que establezcan las leyes y reglamentos fiscales para los registros y documentos que tengan relación con las obligaciones fiscales del comerciante. Los comerciantes podrán optar por conservar el libro mayor y sus libros de actas en formato impreso o en medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología, siempre y cuando que estos últimos, ¿sí?, se observe lo establecido en la norma oficial mexicana sobre digitalización y conservación de mensajes de datos para el efecto que emita la Secretaría. Entonces, acá también te está diciendo, ¿sabes qué? Puedes llevarlo de manera electrónica, porque este artículo fue modificado y fue reformado el 7 de abril del 2016, cuando estaba en su apogeo la contabilidad electrónica. Entonces, si te das cuenta, ya hay un control más sobre lo que es la contabilidad. Si nos vamos al Código de Comercio, te está diciendo, ¿no? Estás obligado a llevar la contabilidad y mantener un sistema de contabilidad adecuado, ¿sí? Pero te dice, identificar las operaciones individuales y sus características, así como enlazarlo con los documentos comprobatorios originales de las mismas. O sea, no me engañes, ¿sí? No quieras ser mágico y hacer cosas que no corresponden a la contabilidad, como la marcan las leyes respectivas. No trates de inventar, no trates de maquillar, ¿sí? Porque estamos siendo claros acá en el Código de Comercio, ¿sí? Llevar un sistema de contabilidad adecuado y dejar huella y enlazarlo con la documentación comprobatoria. Entonces, si eso nos dice el Código de Comercio, nos vamos al Código, ¿sí?, al Código Fiscal de la Federación, artículo 28, señores, ¿sí? Las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales, estén obligadas a llevar a contabilidad, estarán a lo siguiente. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros sociales, control de inventarios y método de evaluación, discos y cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, lo que acredite sus ingresos y deducciones y la que obliguen otras leyes en el reglamento de este código. Se establecerá la documentación e información con las que se deberá dar cumplimiento a esta fracción y los elementos adicionales que integran la contabilidad. Entonces, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación te está diciendo, ¿sabes qué? La contabilidad va a ser la base fundamental para los efectos fiscales. Todo lo que registres ahí te va a traer beneficios o te va a traer consecuencias. Entonces, como estamos viendo realmente, ¿sí?, nos lleva a una reflexión, que sería la siguiente.
¿Qué pasaría si la propia autoridad cruzara, ¿sí?, la información con las instituciones de crédito, a donde yo estoy pidiendo ese préstamo de la empresa El Patito, COSADCB, ¿sí? Y esa empresa realmente no tiene fluidez, como le dijimos al inicio. Esa empresa siempre trata de empatar sus ingresos con sus deducciones, ¿sí? ¿Qué pasaría si realmente esa institución de crédito le dijera, ¿sabes qué, servicio de administración tributaria? Fíjate que vino la empresa, El Patito, ¿sí? Vino a pedirme un préstamo. Esta es la información que me pidió, ¿sí? Esta es la información que le pedí, y me proporcionó. Y la comprara en ese momento y se sentara en esa mesa un auditor del SAT y el ejecutivo del banco y dijera, ¿sabes qué? Mira, esta es la declaración que él me trajo, que por cierto, la declaración anual de ICR que presentó ante el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí?, iba también maquillada, también la modificó, ¿sí? Iba a decir el asesor, iba a decir el auditor, oye, pero es que esta es la información real que me envió. Entonces a mí me engañó como autoridad. Por lo tanto, como yo tengo los elementos, ¿sí?, y tu institución de crédito te está avalando ese contador que lo firmó porque dijo que todas las cifras expresadas ahí eran verdaderas, entonces esa información es la que yo voy a tomar para realizar una visita domiciliaria o en tu caso una revisión electrónica. Vean hasta dónde puede llegar la contabilidad creativa, ¿sí? Si realmente tuviera ese afán de obtener información y hacer ese cruce, ¿sí? Obtendríamos beneficios financieros para parte de la empresa al haber engañado a la institución crediticia. Pero por el otro lado, con las autoridades fiscales tendríamos que pagar una contribución. Entonces, señores, realmente nada más. Por último, acuérdense que todas nuestras contabilidades están rigidas en las normas de información financiera, ¿sí? Ahí está la clave para llevar todo. Registren oportunamente como debe de ser, ¿sí? La ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, el Código Fiscal de la Federación, así como su reglamento, simplemente es la normatividad, ¿sí? Ellos norman cómo se debe de llevar esta contabilidad. Pero la contabilidad en sí te dice cómo llevarla, las normas de información financiera. Entonces, señores, realmente aquí tú como asesor, tú como contador, tú como usuario de la información, debe de existir esa moralidad, debe de existir ese apego y ese criterio, ¿sí? No es un criterio amplio, simplemente somos conservadores. Hay que hacer las cosas como debe de ser, ¿sí? Si la empresa obtuvo pérdidas, refleja las pérdidas, ¿sí? Si la empresa tuvo utilidades, refleja las utilidades reales, ¿sí? No quieres hacer una contabilidad creativa que te va a traer consecuencias. Realmente es un tema muy amplio, realmente es un tema que podríamos abordar en varias sesiones con ejemplos y con casos, pero bueno, simplemente quise compartirles un punto de vista personal, ¿sí? Pues se nos ha terminado el tiempo, señores. Agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta emisión de Bitácora Fiscal. Agradezco mucho al equipo de Estrategia Intelectual y espero que nos sintonices dentro de 15 días en punto de las 12 del día. Te recuerdo mi nombre, contador público certificado por disciplinas, José Benjamín Sánchez Castillo. Quedo a la orden y espero que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Gracias. Escucha Estrategia Intelectual Radio.